Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de este canal. Un poco la imagen que inicia esta presentación nos anticipa de quién vamos a estar hablando, al igual que la frase, ¿no?, que acompaña esta imagen. Voy a estar hablando en el día de hoy de Jorge Luis Borges y puntualmente me voy a centrar en lo que son los tópicos borgianos, los temas frecuentes o recurrentes en esa literatura. También utilicé como croma una imagen de una biblioteca porque este autor justamente manifestaba que si tendría que elegir una forma para el paraíso, sin lugar a dudas, esa forma de paraíso sería la de una biblioteca. Un autor también que es uno de los máximos representantes de la literatura argentina, escribió muchísimos cuentos, muchísimos poemas, no así novelas, y a pesar de no haber sido reconocido con el Premio Nobel de Literatura, es uno de los autores que forma parte del canon literario y que seguramente seguirá en ese sitio durante mucho tiempo porque la calidad literaria de su obra es excelente. Vamos a empezar a desarrollar entonces algunas de las diapositivas que forman parte de esta presentación. En primer lugar, como les anticipaba hace un rato, voy a definir lo que es un tópico borgiano. Para eso es conveniente explicar los dos términos por separado, en primer lugar tópico y en segundo lugar borgiano. Un tópico, como les decía, es un tema recurrente en la literatura de un autor o de una autora, y cuando hablamos de borgiano hacemos referencia claramente a Jorge Luis Borges. Son temas que aparecen en sus cuentos, en sus poemas, y son como una marca de identidad del estilo y también de los temas que este autor aborda a lo largo de todos sus textos. El primero de ellos tiene que ver con la geografía mítica. Cuando uno habla de geografía, enseguida se le representa en la mente, o generalmente se le representa la imagen de un mapa, de puntos cardinales, este, oeste, norte, sur. En el caso de Borges hay dos puntos cardinales que se destacan, son el norte y el sur, pero no son necesariamente lugares geográficos, sino que son lugares simbólicos. ¿Qué significa esto? Que el sur, en Borges, no representa la geografía, sino que representa el pasado del país. Un pasado claramente vinculado a el mito del coraje, a los duelos a cuchillo, a la defensa del honor, a personajes como los gauchos, como los compadritos, que serían como un heredero del gaucho, cuando las ciudades comienzan a desarrollarse y dejan de ser ambientes rurales, en lo que serían los arrabales o lo que sería la zona marginal, bueno, aparece esta figura de compadrito que es básicamente una persona que tenía muchas características de gaucho. No llegaba a ser un ciudadano de una urbe, pero tampoco llegaba a ser un hombre de campo, estaba ahí como en el medio. Y además de estar asociado el sur al campo, está asociado a un concepto que es propio de la literatura del siglo XIX y también de parte del siglo XX, que es el tema de la civilización y la barbarie. Para Borges, el sur representa la barbarie, la violencia, la ignorancia, mientras que el norte está asociado al progreso, al avance, al crecimiento, a la ciudad y sobre todas las cosas a la civilización, a lo intelectual, a la cultura, ¿sí? En opuesto a eso aparece el sur. Otro de los tópicos es el de revelación del destino. La revelación del destino se da en un momento clave de la vida de un personaje. Esa revelación suele darse también en un momento cercano a la muerte, ya sea a una muerte propia, o sea que el personaje muera, o también en un momento donde la vida de una persona corre riesgo, y acá se me viene como ejemplo biografía de Tadeo Isidoro Cruz, cuando Cruz explica el motivo por el cual deja de ser policía y empieza a pelear junto a Fierro. Él en ese momento se da cuenta de que su destino no era el de ser un perro manso, o sea, un perro gregario, dice, sino que su destino es el de ser un lobo, el de ser alguien salvaje y con libertad absoluta. No podía estar bajo el dominio de un superior, porque al formar parte de la policía obviamente hay una jerarquía. Entonces lo que hace básicamente es decide pelear junto a Fierro y bueno, desertar de esa fuerza. ¿Y qué comprende también el personaje en ese momento? Comprende su razón de ser, el motivo de su existencia, el por qué está en este mundo. La revelación del destino está muy pero muy vinculado a otro tópico que es el de destino sudamericano. Y el destino sudamericano es
básicamente como una muerte ideal o soñada por todo sudamericano. Esto obviamente, recordemos, desde el punto de vista de Borges, porque alguno quizá viva en Sudamérica y va a decir, no, yo no quiero morir así. Bueno, pero tenemos que contextualizar el momento en el cual ocurría eso. ¿Cuáles son las características de este destino sudamericano o de esta muerte ideal? La muerte ideal se da a cielo abierto, en la llanura, o sea, en el campo, en un ambiente rural, defendiendo el honor, y esa defensa del honor se da en un duelo a cuchillo. Quien muere puede ser un intelectual y lo hace a mano de los bárbaros. Y lo ponemos en un ejemplo concreto, el cuento El Sur, de Jorge Luis Borges. Juan Dalman, un secretario de biblioteca, que aparentemente se recupera de una septicemia que tuvo, una infección generalizada en la sangre, se va a recuperar a una estancia que él tenía en el sur, heredado de su abuelo materno, pero en el camino es agredido por un par de peones que estaban en un bar, y bueno, y él tiene que defender su honor, ¿no? O sea, porque en un momento el empleado del bar le dice, señor Dalman, no le haga caso a estos hombres que están un poco alegres, ¿no? Están medios borrachos. Pero cuando le dice señor Dalman, en vez de calmar las aguas, en vez de tranquilizar la situación, lo que hace es agrava, porque ya hay un apellido de por medio. Y cuando hay un apellido de por medio, tiene que haber una defensa del honor. Incluso Juan Dalman dice algo así como que esa situación, esa intervención del patrón del almacén había agravado la situación porque ahora había un apellido, había algo que defender, y si no lo defendía lo sabrían los vecinos, dice. Entonces era algo que uno no podía quedar como cobarde en esos momentos, ¿no? ¿Quiénes son los bárbaros? Lo mencioné hace unos instantes, son los gauchos, los compadritos, o sea, gente de campo, gente ignorante, violenta, que resuelve los conflictos de esa forma, no a través del diálogo. Algo que quiero aclarar es que generalmente muere un intelectual, no siempre ocurre, a veces la muerte es de otro personaje. Por otra parte, tenemos el carácter ilusorio de la realidad, y acá lo vuelvo a vincular con el sur. Les decía que Juan Dalman, sufre una septicemia que lo lleva al hospital, o sea, él permanece internado con fiebre altísima, y es en ese punto donde nosotros no sabemos si la supuesta recuperación, el viaje del tren a la estancia que él tenía en el sur, es real, o si todo forma parte de un delirio febril, producto claramente de las altas temperaturas que le había generado ese cuadro de septicemia. Entonces, por un momento no sabemos si es real, si es falso, cuál de las dos realidades es la verdadera. Pasa también lo mismo en Las ruinas circulares de Borges. Este hombre que sueña a otra persona y la introduce en el mundo. Y al final del texto nos damos cuenta que él también era el sueño de otro ser. Y así sucesivamente, quizá por la eternidad, ¿no? O sea, una persona soñando a otra persona, pero a su vez ese soñado vuelve a soñar con otra, y así sucesivamente, hasta vaya a saber uno cuándo, ¿no? Se dan muchos relatos de Borges, esta duda, esta vacilación, que justamente es una mezcla entre la realidad y el sueño o el delirio. Y por último, les quería preguntar si les interesa que desarrolle algunos tópicos en otra entrega, y acá les enumeré algunos de esos tópicos, les mencioné algunos de esos tópicos, como son el mito del eterno retorno, el laberinto, el cuchillo, y una frase que es muy conocida de Borges que hace referencia a que un hombre es todos los hombres. Hasta acá el video de hoy. Si les interesó lo que les acabo de exponer, los invito a suscribirse al canal. Pueden dejar un comentario, pueden dejar un like, y bueno, nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego.